La séptima papeleta, movimiento estudiantil de finales del siglo XX. En este movimiento vamos a ver qué era lo que se solicitaba, qué causas lo generaron y qué consecuencias nos dejó. Iniciemos. Algunas de las causas que podemos ver aquí son la Constitución de 1886, la violencia, que es una época que surgió después del famosísimo Bogotazo, donde murió el aspirante presidencial Jorge Eliezer Gaitán en el centro capitalino de la ciudad. También una de las causas fue en el gobierno de López Michelsen, puesto que este gobierno se caracterizó porque ellos dijeron que sí se necesitaba un auge necesario para esa reforma de la Constitución de 1886. Pero como en ese entonces no se hizo, como digamos, esa reforma, que eso fue más o menos en la década de 1970, entonces eso quedó ahí. Ya después, en la década de los 80, comenzaron a coger gran auge las fuerzas paramilitares, las autodefensas, las FARC, el ELN y el M-19, ampliando su poder de corrupción, de drogas, de delincuencia. Pero eso no es, como digamos, lo importante, sino que son cosas que debemos de saber porque ocurrió en esa época. También una de las causas fue la muerte del aspirante presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, en el cual él también decía, es como el gobierno de López Michelsen, que la Constitución de 1886 necesitaba una reforma, pero no, como él no pudo llegar a la presidencia, entonces se quedó, como es decir, solo como en promesas, como en esas ideas, en esos ideales de Luis Carlos Galán. Entonces, ya después de Luis Carlos Galán, esto motivó mucho a un grupo de jóvenes universitarios de la ciudad capitalina a reunirse para realizar una marcha del silencio, el cual esa marcha del silencio se realizó en 1989, en donde allí se reunieron miles de jóvenes para manifestar su inconformidad por tanta opresión, por tanto crimen que se ha cometido ante la dignidad humana, por tanta violencia, por tanto temor que tiene, puesto que todo esto viene más o menos desde esa época de la violencia, como lo habíamos comentado anteriormente, esa época donde por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, entonces hubo un enfrentamiento entre partidos, conservador y liberal. Estos dos partidos se estaban peleando el poder político, pero entonces llegó un momento después del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, donde estos dos partidos políticos llegaron a un acuerdo, un mutuo acuerdo, en el cual era repartirse el poder año tras año de una forma igualitaria, en donde no hubiera